Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria, et macula originalis non est in te. Et macula originalis. La solemnidad de la Inmaculada Concepción se alza en medio del Adviento como un amanecer limpio, como una luz temprana que anuncia la llegada del sol. Mientras la Iglesia nos invita a preparar el corazón para la venida del Señor, hoy nos hace fijar la mirada en María, en su origen santísimo, en su concepción inmaculada, donde la gracia de Cristo actuó anticipadamente para preparar una morada digna al Hijo de Dios. La oración colecta de la misa lo expresa con una belleza que nos sobrecoge. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen preparaste a tu Hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo, la preservaste de todo pecado. Concédenos, por su intercesión, llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. El corazón casi se detiene ante este misterio. María no fue simplemente elegida entre muchas, sino preparada por Dios desde el primer instante de su existencia. En su alma, la gracia de Cristo brilló plenamente antes de que Cristo naciera. Ella es la primera redimida, la perfecta redimida, y por eso la Iglesia se atreve a pedir que gracias a su intercesión también nosotros podamos avanzar hacia Dios limpios de nuestras culpas, con un corazón renovado. La primera lectura del Génesis nos sitúa en un escenario dramático. El jardín de la comunión ha sido roto por el pecado, y Adán, que antes caminaba con Dios, ahora se esconde. ¿Dónde estás?, pregunta el Señor. Qué pregunta tan cargada de ternura y de nostalgia. También hoy Dios dirige esa misma pregunta a cada uno de nosotros, porque el pecado, aun el venial, tiende a esconder el alma, a cerrarla, a hacerla desconfiada. Pero el Dios que pregunta no acusa, busca, y en medio de ese diálogo doloroso, Dios pronuncia la primera palabra de salvación, la primera promesa. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza. María está ya misteriosamente en esta profecía. Allí donde el mal entró, Dios anuncia que una mujer vencerá. La historia que comenzó con una ruptura se dirigirá hacia una victoria. María, nueva Eva, es esa mujer cuya existencia limpia, totalmente orientada a Dios, marcará el principio de la restauración. El Salmo 97 nos invita entonces a cantar un cántico nuevo. ¿Por qué un cántico nuevo? Porque Dios ha hecho maravillas, y la primera de esas maravillas es la existencia misma de María, concebida sin pecado. Ella es el cántico nuevo de la creación renovada, la melodía pura que Dios quiere escuchar en la humanidad. Su ser inmaculado es un himno vivo al poder transformador de la gracia, y nosotros, aunque heridos por el pecado original, somos llamados a unirnos a ese cántico, dejando que Dios haga en nosotros su obra paciente, fiel, restauradora. La segunda lectura, tomada de la carta de los Efesios, nos abre una ventana a la eternidad. Dios nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y irreprochables ante Él por el amor. Esta afirmación ilumina el misterio de María, pero también ilumina nuestra propia vocación. Ella fue elegida de modo único para ser la madre del Salvador, y por eso fue preservada del pecado, enriquecida con la plenitud de la gracia. Pero nosotros también hemos sido elegidos. Dios no nos creó para el pecado ni para una vida mediocre o fragmentada. Nos creó para la santidad, para vivir ante Él por el amor. María es la prueba de que ese designio de Dios no es una utopía, es la primera realización del sueño divino sobre el ser humano. Contemplar a la Inmaculada es descubrir lo que Dios quiere hacer, de manera proporcionada, humilde, progresiva, en cada uno de nosotros. La plenitud de este misterio se manifiesta en el Evangelio de la Anunciación. El ángel entra en la vida humilde de una joven de Nazaret y pronuncia palabras inauditas.
Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. No dice simplemente, Dios te ha dado gracia, sino llena de gracia, es decir, colmada, inundada, habitada por la gracia desde el primer instante de su ser. Este saludo no describe un sentimiento, sino una identidad profunda. María es gracia, y en esa plenitud la libertad humana alcanza su expresión más bella. El misterio de la Inmaculada no consiste simplemente en que María no pecó, sino en que desde su origen fue totalmente libre para amar, sin resistencias interiores, sin sombras, sin inclinaciones que enturbian su respuesta. Su hágase en mí según tu palabra es el sí más pleno que un corazón humano ha pronunciado jamás. Y ese sí, pronunciado en libertad plena, cambia el curso de la historia. Dios entra en el mundo porque María se abrió a él sin reservas. Las oraciones de la misa prolongan esta contemplación. En la oración sobre las ofrendas pedimos, así como reconocemos que la preservaste, por tu gracia limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros por su intercesión, libres de todo pecado. La Iglesia sabe que no podemos ser inmaculados por naturaleza, pero sabe también que podemos ser protegidos, fortalecidos, sostenidos por la gracia. María no solo es modelo, es madre, es abogada, es refugio. Somos frágiles, sí, pero no estamos solos. Pedir ser guardados del pecado es pedir un corazón vigilante, una mirada limpia, una intención recta, un amor cada día más puro. El prefacio es un canto a la obra maestra de Dios. Preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original. Purísima había de ser la Virgen que nos diera al Cordero inocente. Purísima la que destinabas como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Aquí la liturgia nos ayuda a comprender el nexo íntimo entre María y Cristo. Ella es inmaculada porque Él es el inocente. Ella es purísima porque Él es el santo. Ella es llena de gracia porque Él es la fuente de toda gracia. Y así la contemplación del misterio de María nos lleva inevitablemente a Jesucristo, que es siempre el centro. María es el amanecer, Él es el sol, María es la aurora, Él es el día, María es la primera luz, Él es la luz del mundo. Finalmente, la oración después de la comunión nos recuerda la acción sanadora de la Eucaristía. El sacramento que hemos recibido repare en nosotros las heridas de aquel primer pecado, del que preservaste de modo singular a la Virgen María. La Eucaristía repara, la comunión sana aquello que el pecado hiere, la confianza, la esperanza, la capacidad de amar. María no necesitó reparación porque nunca estuvo herida, nosotros sí, y Cristo viene una y otra vez a curarnos. Cada comunión es un pequeño adviento. Dios viene a nacer en nuestro corazón herido para restaurarlo desde dentro. Y así, bajo la mirada de María Inmaculada, este adviento adquiere un brillo especial. Ella nos muestra que la gracia es más fuerte que el pecado, que Dios es más poderoso que nuestras resistencias, que la libertad humana encuentra su verdad cuando se entrega confiadamente a la voluntad divina. Ella es la prueba de que la historia no está condenada al fracaso, sino llamada a la redención. Y por eso hoy, contemplando su pureza, no nos sentimos distantes, sino atraídos, no humillados, sino animados, no abrumados, sino llenos de esperanza. Que la Virgen Inmaculada nos conceda el don de un corazón sencillo, humilde, abierto a la gracia, que nos enseñe a decir sí, en lo pequeño y en lo grande, a vivir cada día con la disponibilidad de quien sabe que Dios quiere hacer maravillas también en nuestra vida. Que ella, aurora de la salvación, prepare en nosotros un adviento fecundo, un camino seguro hacia Cristo, para que Él pueda nacer de nuevo en nuestra alma con toda su luz, toda su paz y toda su fuerza transformadora. Bajo su manto nos sabemos hijos, bajo su guía no tenemos nada, bajo su mirada aprendemos a caminar hacia Dios con un corazón purificado y esperanzado. Non est in te tu gloria, Jerusalem.
Paulina